Ya estamos de regreso en Hola Chile, 9:24 y con informaciones muy relevantes que queremos compartir con ustedes. Se ha informado la muerte de un chileno contagiado con fiebre amarilla en Brasil. Él se encontraba, Felipe Santander, de 35 años, internado en un hospital de Río de Janeiro y según confirmó su hermana, falleció durante el día de hoy contagiado con fiebre amarilla. Se convierte de esta manera entonces en la primera víctima chilena en fallecer producto de este brote, ¿no?, que registra Brasil desde hace un tiempo a esta parte y que ha afectado principalmente durante este verano. La información que se maneja es que este joven se encontraba en este país desde el 29 de diciembre, fecha en la que llegó por vacaciones junto a su polola, y de acuerdo a lo comentado por su hermana, Felipe era una persona antivacunas. Se contagió, le dieron estos síntomas, ¿no?, que se parecen mucho también a un resfrío, ¿no? ¿Ya? Y consultó y finalmente se le detectó que tenía la fiebre amarilla, por lo que fue trasladado hasta un centro asistencial en Río de Janeiro, en el cual se encontraba internado en riesgo vital. Y esta mañana, lamentablemente para su familia, este joven de 35 años ha fallecido. O sea, es para tomarlo en serio. Sí, esto no es una chacota. ¿No? El brote ya ha cobrado la vida al menos de 118 personas en Brasil durante este verano. 118 personas han fallecido con esta lamentable noticia del primer chileno que lamentablemente fallece en Río de Janeiro por la fiebre amarilla. Hay muchos que están iniciando sus vacaciones, que habían comprado hace mucho tiempo sus pasajes, porque hoy día ir a Brasil es conveniente para nuestros compatriotas. Económicamente es conveniente Brasil. Exacto, económicamente es conveniente, sí. Además es un paisaje maravilloso, Brasil en general, pero hay que tomar las precauciones. El punto es que veíamos hace un par de semanas la cantidad de gente que hacía fila, estaba lista de espera, cuidaba sus puestos para poder obtener esta fiebre, para obtener, la vacuna contra la fiebre amarilla, vacuna que no estaba disponible. Las clínicas ya ponían carteles en la entrada diciendo que no contaban con dosis de esta vacuna. E incluso el ministerio en algún momento autorizó con el ISP poder administrar la mitad de esta vacuna para quienes viajaran prontamente a Brasil. Es una información tremendamente lamentable. Se confirmó entonces la primera víctima chilena por contagio de fiebre amarilla. Este joven de 35 años, Felipe Santander, se encontraba en vacaciones en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, y ayer, como lo decía Germán, se encontraba con riesgo vital, estaba recibiendo el tratamiento en un hospital, pero lamentablemente no pudo ser salvado este joven de 35. Sí, la hermana también comenta que había expresado con anterioridad que el chileno presentaba problemas con su hígado, páncreas y riñones, y que los médicos habían advertido que efectivamente era complicada su situación, y los padres de Felipe ya están en Brasil para evaluar en terreno la situación y comenzar también los trámites lamentables de repatriación. Ahora, la hermana de él confirma que él era antivacunas, que no se había vacunado, y ese es el problema. Y lo comentaba acá el otro día una pediatra y también, no me acuerdo que otro doctor aquí en nuestro matinal, del peligro de no vacunarse. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, que está un poco en contra de este sistema, pero así los que no se vacunan, y lo han explicado distintos doctores y entidades, pasa que virus, los virus no, pero bacterias no sé, infecciones que ya están erradicadas de nuestro país, al no vacunarse puede que vuelvan. Y por eso que el ministerio pone a disposición de los papás, cuando tenemos guagua, efectivamente ponerle las vacunas ministeriales. Hay algunas que son alternativas y que lamentablemente uno tiene que costear de su bolsillo, pero las demás hay que ponérselas, y en general hay que vacunar a nuestros niños. Ayer hablamos de la influenza que viene y que ya ha cobrado vidas en Estados Unidos. Siempre es mejor, creo yo por lo menos sí vacuno a mis niños. Y teníamos un debate ese día, ¿te acuerdas, acá con la Connie Roberts, etcétera? O sea, no, pero no hay que... Yo voy a viajar a países como Brasil, etcétera, yo prefiero vacunarme. Pero ¿te acuerdas que estuvimos incluso con una especialista, Pauli, porque se generó toda una alarma? Somos buenos para alarmar. Claro, ocurre algo una paranoia claro, se transforma en un país paranoico. Pero parece justificada con esta muerte. No, exactamente, a eso voy. Y vimos estas imágenes en donde habían filas, gente que dormía buscando esta vacuna en clínicas incluso privadas. Y resulta que días después, sale la autoridad como poniendo paños fríos. ¿Se acuerdan la declaración que un integrante de salud dijo que era más fácil contagiarse de anta en Chile
que contagiarse de fiebre amarilla en Brasil. Y eso como que no nos tranquilizó. Y yo me acuerdo de haber dicho también que en Copacabana yo decía, si usted va a Río y va a Copacabana, al Pan de Azúcar y al Cristo Redentor, no va a estar ese mosquito, porque ahí no hay. Chileno estaba en Río. Claro, esto viene como a dar un vuelco en esa sensación que en algún momento surgió, porque no tenemos todavía más detalles, pero él se encontraba en Río. Se suma a nuestra conversación Renata Bravo. Renata, hola. La vacuna es sin duda la medida preventiva más importante contra esta enfermedad y debe ser aplicada por lo menos 10 días antes de que la persona vaya a viajar. Ya se saben los estados en donde hay que tener más cuidado si usted va a viajar a Río de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais, Mato Grosso, Espíritu Santo, que está al lado de Río de Janeiro, Goiás, Pará y Brasilia, Distrito Federal. Es importante entonces tener esta vacuna. El punto es que esta vacuna no estaba disponible. Ahora, él viajó el 29 de diciembre. Este caos con la vacuna empezó en enero. Claro. Entonces yo creo que si él hubiese tomado las precauciones, como decía la Julia, de querer, o sea, la Pauli, de querer vacunarse, tal vez en diciembre todavía existían vacunas. Lo que pasa es que históricamente para ir a Brasil no se necesitaba vacunarse. ¿Verdad? Pues, claro. ¿Cierto? Fue este año. Entonces, claro, no sé, a lo mejor le faltó información o a lo mejor estaba contra las vacunas, pero yo creo que las autoridades han dicho en reiteradas ocasiones, llega a ser majadero este año el asunto de si usted va a viajar a Brasil, tiene que vacunarse. Pero es que el problema es que no están las vacunas. Claro, Brena. ayer yo me metí en la página ayer de algunos laboratorios, algunas clínicas, y decía, tú abres la página, inmediatamente sale un aviso, no está disponible la vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces, hablando de ¿qué hace? ¿Uno prefiere no viajar? Es como... Cancelar el viaje, tomar medidas medidas precautivas. Yo hace 2 semanas estaba vacunando a mi hijo en un vacunatorio en una clínica privada y uno está esperando, pues. Y entró una cantidad de personas, a pesar de que en la puerta del laboratorio había un cartel gigante que decía no tenemos la vacuna para fiebre amarilla, no porque no la tengamos, es porque el laboratorio parece que quebró o se le quebraron las vacunas, no entendí muy bien cómo era la historia. La cosa es que no se cuenta con esas dosis y no tienen idea cuánto tiempo más se van a demorar en poder tener estas dosis. Es por eso que en algún minuto se habló de aplicar la mitad de la dosis, dividirla o incluso un cuarto de la dosis para ver y tratar de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible que viajase a Brasil en los próximos días. Es que ha sido mucha la demanda. Piensen ustedes que la vacuna amarilla está siempre disponible, pero para la gente que va, no sé, a África. Pero claro, esto fue una emergencia de un día para otro. Entonces, claro, nadie va a tener tanto stock, nadie va a tener tanta oferta si la demanda nunca... Pero si tú Rena, claro, lo que explicaban era que al dividir la dosis en 4... Si tú recibes la dosis completa, quedas protegido para el resto de la vida. Pero si la dividían en 4, claro, alcanzaba para un periodo de un año. Quizá igual hubiese sido bueno útil, eso, para que todos hubiesen podido proteger la mayor cantidad de gente por un año. Y después, cuando ya se reabastezcan, se la pueden poner para el resto de la vida. Oye, y volviendo, Pablo, a lo que decías tú, la gente que está contra las vacunas, yo creo que entre ponérsela y no ponérsela, siempre mejor, por último, ponérsela. Porque nosotros conversábamos aquí cuando recién empezó este tema y decíamos, pucha, es como en los lugares, qué sé yo, más apartados. Más cerca del Amazonas. Claro, exacto, en la ciudad difícil. Donde hay agua estancada. Pero estamos viendo que siempre existe la posibilidad. Entonces, entre ir protegido y no, siempre es mejor ir protegido, creo yo. Yo también prefiero, sí, protegerse. Porque ya, viste, lamentable, lo ideal sería no lamentar ni un solo caso. Pero es que sabéis que la Rana tiene un punto. Yo viajé a Brasil con toda mi familia y con mis hijos en noviembre. Antes de la... O sea, este joven fue el 29 de diciembre. Yo viajé en noviembre, a fines de noviembre, y la verdad es que yo... ¿Y fuiste con vacuna o sin vacuna? Sin vacuna, porque no era tema. O sea, probablemente cuando este joven viajó no era un tema todavía la fiebre amarilla conocido acá en Chile. O sea, se sabía que habían casos, pero uno lo asimilaba más como hacia la zona no tan poblada, ¿no? A Río de Janeiro, San Pablo, o sea, uno pensaba también que no la importancia de cuando uno va a viajar también, si va a viajar a lo mejor averiguar qué tipo de vacunas te piden, porque esta vacuna para la fiebre amarilla en Brasil es obligatoria. Entonces, claro, nosotros que no teníamos idea y que es un país además al que los chilenos viajan mucho. Claro. Mira, y fíjate que es súper importante, yo creo que la información que se dé, porque yo tengo en mis amigos de Facebook una bloguera que viaja por todo el mundo, Y la última foto que posteó era justamente ella en una hamaca, en un río, en un lago, en un, no sé si era mar, no caché qué parte era de Brasil, donde ella estaba relajada, tomándose una caipirinha y decía... que le ponen color los medios de comunicación, aquí estoy en Brasil, vivita y coleando, pasando la raja, y qué tanto mosquito amarillo, qué tanta fiebre amarilla, no existe, eso es... Pero cuando tú ves un caso como este, dan ganas de decir, sí existe. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, con esta información, hay gente que dice, no pasa nada.
nos tratan de meter miedo, son laboratorios que se quieren hacer millonarios, pero cuando existe un caso de una persona fallecida, pucha, es para tomar conciencia. En esa misma situación de tu amiga en Facebook estaba este joven de 35 años. Sí. Hace 4 días había posteado en su Facebook frases como disfrutando la vida, disfrutando las vacaciones. Llevaba 1 mes y medio de vacaciones, se fue a pasar el año nuevo a Brasil junto a su polola y daba a entender que estaba todo bien, o sea, disfrutando de las bondades, y es un país tan rico Brasil que uno, yo iría... Me quería vivir yo. Me quedaría vivir. Claro. Iría siempre a Brasil. Y voy a seguir yendo probablemente. Pero da la impresión, da la sensación de que si él estaba escribiendo que lo estaba pasando súper bien hace 4 días, lo que a él le pasó fue un ataque fulminante. Es que un ataque fulminante de estos síntomas que comienzan con dolor abdominal, con náuseas, con aumento de temperatura, y que finalmente cuando te da en una fase ya muy, muy fuerte, se te pone la piel amarilla, te puede dar incluso hepatitis. ¿Sabes lo que pasa, Germán? Yo venía escuchando en la mañana la radio cuando recién se supo el fallecimiento de este joven, y por lo que decían los periodistas que había ido tardíamente al hospital. Él llevaba ya días sintiéndose mal y no, me imagino que no relacionó los síntomas con la fiebre amarilla, porque también cuando está en Brasil, desde 1 mes y medio, como dices tú, no ves noticias, no te enteráis de qué tanto está pasando. Entonces probablemente él sintió, estoy como con, parece que me quiero resfriar, como dice Álvaro Sala. Entonces como que le bajáis el perfil. Y fue al hospital cuando ya llevaba varios días sintiendo... Es que además el periodo de incubación es corto, no es como el antivirus que se demora 30 días. Acá el periodo de incubación es de 3 a 6 días, y tal como lo explicaba Germán, ahí la primera fase, que es aguda, suele causar fiebre, dolor de espalda, cefalea, escalofríos, pérdida del apetito y náusea o vómito. Posteriormente, la mayoría de los pacientes se mejoran, pero hay un porcentaje que los síntomas desaparecen en 3 o 4 días, y el 15% de los pacientes entran en 24 horas en una remisión inicial de una segunda fase que es muchísimo más tóxica, que es lo que le tiene que haber pasado a este joven chileno, que vuelve la fiebre elevada, se vuelven afectados diferentes sistemas orgánicos, y la mitad de los pacientes que entran en esta fase tóxica mueren en un plazo de 10 a 14 días y los demás se recuperan sin lesiones orgánicas importantes. Pero Julita, ¿y las autoridades nuestras en este caso, cuando tenemos un chileno, uno presume que le puede pasar a otro, ¿no es cierto? ¿Y nuestras autoridades qué hacen? ¿Redoblan el esfuerzo por vacunar? ¿Traen vacunas? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Se trajeron más dosis de vacuna porque se acabaron en horas con esta... Y ahora, esta a partir fiebre, de esto, con esta... porque esto es un nuevo escenario, ¿no? Ahora es un nuevo escenario porque hoy en la noche... Y en estos momentos probablemente está saliendo un avión a Brasil. Claro. Estamos en plena época de verano, estival, donde las familias van a disfrutar. Muchos jóvenes. Yo fui a Brasil en bus, imagínense, a los 20 y tantos, fui en bus desde acá, estuve 1 mes recorriendo el sur de Brasil, y así como lo hice yo, muchos jóvenes ahorran y se van a disfrutar del verano. Entonces, claro, esto sin lugar a dudas que es probable que haya, primero tiene que referirse el Ministerio de Salud, tiene que referirse también los infectólogos, de cuál es el curso a seguir. De plano prohibir la salida de chilenos que no tengan la vacuna, o bien hacer una advertencia mucho más tajante y categórica de la necesidad de vacunar. No, y tal vez que nos sirva de lección como sociedad, porque a los 35 años, como este caso, uno se cree inmortal, ¿cierto? Uno cree que no le va a pasar nada. Y muchos grupos de jóvenes, por lo general los 20, 25 años, todos nos fuimos a Brasil con los amigos, ¿no? Todos. O los que tuvimos la suerte por lo menos. Pero la fiebre amarilla o la vacuna era impensado. O sea, yo jamás pensaría en ponerme la vacuna a menos que fuera África. Hasta ayer yo pensaba eso, ¿no? Entonces sería importante, porque dice, no hay tratamiento curativo para la fiebre amarilla. La vacuna es la medida preventiva más importante contra la enfermedad. Es segura, asequible y muy eficaz. Una sola dosis es suficiente para toda la vida. Claro, hoy día no está. No está la dosis. No está. O sea, hoy día está. Pero desde marzo, abril o cuando esté, sería bueno que todos nos pusiéramos, ¿cierto? Para prevenir y evitar lo que está sucediendo hoy día. En el caso suyo, inspector, lo notó bastante complicado. Sí, porque mira, mi hija compró estos ofertones que se dieron por internet, ¿no? Ya. Que vinieron ofertones en un día, en 24 horas, ¿no? Ah, eso es Cyber Monday, en ese baratísimo, baratísimo. Y mi hija para ella, para mi de vacuna? Y no ha podido comprar la vacuna. Pero su hija compró pasajes para ir a Brasil. Con mi nietecito y con mi yerno, ¿no? Su hija con su familia. Claro. Su nieto. Claro. ¿Cuándo viaja? En marzo, ahora. Ahora, en un par de días más. En un par de días más. Y la vacuna no la ha podido conseguir. Entonces, ¿qué opción queda? Perder la platita que invierte. Y yo pienso
de que debe haber un mundo de personas que lo Están en mismo la que misma. ella, que compró en esos ofertones y que debe estar pronta a salir. Además que, inspector, la vacuna para que sea efectiva tiene que ser inyectada por lo menos 10 días antes. ¿Qué fecha de marzo se va? ¿A principios de marzo se va a Sí, a está principios de consumiendo? marzo, fíjate. O sea, está contra el tiempo. Está Necesita contra el conseguir tiempo. ahora ¿Te das cuenta? Mira. la vacuna de la fiebre Claro. amarilla. No, ahí me tiene asustado. Yo pienso que en una de esas es mejor perder la platita hoy. ¿Y a qué parte de Brasil va? A una islita que está cerca de Río de Janeiro, porque estas islitas son muy promocionadas, Sí. son buenas, baratas, te Y atienden tantas, bien. pues, la pues, Vela y la si Grande, vale el Morro. sale más barato que viajar por Chile. Pues. Está lleno. Sale más barato que viajar por Chile. Pues. Entonces yo entiendo el Y su hija fenómeno. llega a Río, llega al aeropuerto. Tienen de que Río. pasar por Río, ¿Y sus po. nietos qué edad tienen? Mi inspector? nietecito va por los 3 años y medio. Pues. Es chiquitito. Entonces yo estoy honestamente asustado. Pero Escucha. usted va a hablar con su hija, a partir de este caso va a decirle Yo voy a que- intentar convencerlo, honestamente. viaje. ¿Y que no vaya? Pero- Si no encuentra la si no vacuna, encuentra la que no vacuna, vaya. no, fíjate. Y eso le debe pasar a mucha gente. Claro. A mucha gente. Bueno, el otro día Claro. conversábamos aquí con una pediatra y justamente le hicimos esa pregunta porque las guaguitas se pueden vacunar a partir de los 6 meses. 6 meses. Y justo llamaba, escribía una auditora, iba a ser yo, me confundo con la radio, una televidente, y preguntaba, ella también, igual el caso suyo, tenía pasajes comprados, iban a viajar toda la familia, incluida la guaguita, que tenía menos de 6 meses. Entonces nosotros le hicimos la pregunta a la pediatra que estaba aquí en el estudio, ¿qué hacer en ese caso? Y ella dijo, yo, en lo personal, si yo fuera la mamá de esa guaguita, yo no viajaría. Yo no me arriesgaría, dijo ella. Entonces probablemente decirle a su hija que es mejor perder la Sí, plata sí. que perder la de vida, la vida. estamos claros. Incluso la vacuna está contraindicada para algunas personas, para menores de 9 meses, como decía la Renata, para mujeres embarazadas, madres lactantes, personas con inmunodeficiencia grave y personas con alergia severa al huevo. También los pacientes mayores de 60 años deben realizar una consulta médica para evaluar el riesgo de complicaciones con esta vacuna, y es por eso que la misma Organización Mundial de la Salud aconseja un asesoramiento con un profesional sanitario para aplicar esta vacuna. Se debe inyectar, como lo contábamos, 10 días mínimo antes de que la persona viaje a Brasil. Y hay otro mecanismo también para evitar un poco la fiebre amarilla, que es la utilización de repelentes que se compran en cualquier supermercado o farmacia, incluso de Brasil. Además, ocupar ropa con manga larga, de colores claros, pero no sé si será 100% efectivo finalmente ante un brote como el que estamos viviendo en Brasil. Tenemos un mensaje en Twitter que queremos compartir con ustedes. Dice así, Betty, hasta el día de hoy no hay vacunas. No dan mucha información de cuándo llega, nos asegura Betty. Hay otro mensaje. Pamela, yo llevo un mes detrás de la famosa vacunita y está agotada por todas partes a nivel nacional. Nadie sabe decir nada al respecto. El Ministerio de Salud, en vez de responder, mete miedo, pero no da explicaciones ni soluciones. Y yo lo que dice Pamela lo vi en vivo y en directo con muchas familias desesperadas en el vacunatorio de una clínica privada que le decían, por favor, o sea, como que llegaban a ofrecerle plata a las niñas que trabajaban Que lo ahí vacunen, para que les claro. avisaran, por favor, cuando llegara la vacuna. Y la niña le decía, si es que no tenemos la información, no hay lista de espera, porque decían, pero inscríbame en una lista. No tenemos lista de espera, no tenemos absolutamente nada porque no sabemos si va a llegar o no algún día esta vacuna. No es que nosotros no queramos problema darle la del proveedor. información, es problema del laboratorio. Claro, que nunca había tenido Ya, tanta no sé. demanda. Entonces, Mira, pero lo que te digo, el escenario nos cambió. Exactamente. Este es un escenario distinto. Ahora ya tenemos una persona que es víctima de esto y es un chileno, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí. Entonces, de alguna u otra manera, fíjate, alguna solución tiene que venir a la mano, ¿no? Porque no lo veo sentido que porque ¿cómo vamos a cerrar los aeropuertos para que la gente no viaje a Brasil? no, pues. Es que es O sea, difícil, claro. Ahora, debieran darle prioridad también, porque su familia de inspector está en la quemada. O sea, Claro. su Y muchas más, pues, y miles más. La familia de su hija viaja los primeros días de marzo. Claro. Y hay que ponerse la vacuna por lo menos con 10 días de anticipación. Claro. O sea, de aquí al martes En una Ya semana, tiene que por lo estar una menos. solución a la mano. o miércoles, Claro. su hija con sus nietos tienen que Claro. tener la vacuna puesta. Y no lo veo. Si es que deciden viajar. Y no lo veo. O sea, la entonces- alternativa es la otra. Claro, pero surgió hace unas semanas que habían largas filas y tampoco hacían la distinción porque llegaba gente que iba a viajar en abril o en junio. Entonces, claro, con esta psicosis querían tener la vacuna, asegurarse. Claro. Si todos hemos hecho eso de asegurarnos, primero asegurar el chancho propio, después el resto. Pero también démosle prioridad a los que van a viajar ahora.
Claro. Después vendrán las vacunas para los que viajan a mediados del año. Ahora, con respecto a la muerte de este joven de 35 años, sabemos que estaba internado en Río y falleció en Río de Janeiro, pero él llevaba mucho tiempo en Brasil, desde el 29 de diciembre junto a su polola, y generalmente uno va recorriendo distintos sectores, entonces también es difícil saber en qué punto específico habría sido picado por este mosquito contagiado y que le transmitió la fiebre amarilla. Es un escenario bien complejo. Ahora, en Pero Brasil... solo un punto, que lo que dice el inspector, claro, la gente, los chilenos, optan mucho a viajar a Brasil porque es mucho más barato que veranear acá. Muy Sí, barato. Eso es un tema es. que ya llega a dar Muy barato, rabia. O sea, sí. yo me voy a Puerto Vara, al sur, me gusta mucho el sur, pero es mucho más caro que irse a Brasil. Entonces, por eso también da rabia. Hay un tema también detrás, que la gente obviamente quiere tener unas buenas vacaciones, unas lindas vacaciones, y optan por irse a lugares como Brasil, donde el pasaje, la estadía y comer es mucho más barato que irse una semana en nuestro propio Y hasta país. te tratan mejor. Pues, Es que en Brasil bueno, son otra cultura. Sí. Ahora, hay un dato que es súper importante respecto de Felipe Santander Muñoz, este hombre chileno de 35 años que falleció el día de hoy por un contagio con fiebre amarilla. Él era una persona antivacuna. Así al menos lo ha dicho su hermana, quien confirmó su deceso. ¿Qué significa que sea antivacuna? Que no quiere Claro. por ningún motivo someterse a este tipo de inyecciones, ¿no?